Buenos días, belemitas. Seguimos en este ciclo de charlas sobre el Bicentenario. Hoy vamos a hablar un poquito sobre el tema de identidad, específicamente de identidad belemita. Para eso nos acompañará más adelante don Pascual Arroyo. Habíamos hablado cuando se dio la guerra de la Liga que el problema era el sentimiento de comunidad, que era más importante el sentimiento de los heredianos, de los alajuelenses, de los cartagineses, que el sentimiento de la construcción de una nación, de un país. Ahí es donde San José se impone y empieza a generar un nuevo modelo, que es el modelo de costarricense, sentimiento que en aquel momento no existía y que hay que empezar a desarrollar, que hay que empezar a crear. Pero ¿qué es el sentimiento de identidad? Como su misma palabra lo dice, es un sentimiento en el que yo creo que pertenezco a algo, me siento integrado a un grupo. La Real Academia marca dos características para hablar de identidad. Primero, un grupo o un conjunto de características que nos identifiquen, que nos den sentimiento de cohesión, como puede ser el idioma, puede ser las tradiciones, puede ser el lenguaje. En mi caso, como miembro de la Asunción, el vocablo is es algo que nos identifique, que nos da ese sentimiento de pertenencia que es muy particular. Por otro lado, es el sentimiento de identidad, de sentirnos diferentes a otras personas. En este aspecto, Costa Rica tiene una identidad bastante marcada dentro del contexto en el que vivimos, que es Centroamérica. Tenemos una identidad muy fuerte de costarricenses, no así tan desarrollado el sentimiento de centroamericanos como sí lo tienen el resto de hermanos centroamericanos. Esto es por diversos procesos históricos que se dieron a lo largo del tiempo, que no me interesa desarrollar hoy. Lo que sí quiero que quede claro es que la identidad es aquello que nos da cohesión. En el caso de la identidad nacional, tenemos ciertos elementos como son los símbolos patrios, como es el himno nacional, que nos identifican, la guaria morada, el yigüirro, la carreta, más recientemente el Teatro Nacional, la anta, son elementos que nos identifican como costarricenses, que nos hacen sentir orgullo de estos símbolos patrios. El símbolo patrio más precioso para mí definitivamente son las esferas precolombinas, que es uno también de los más recientes. ¿Por qué? Porque nos lleva hasta nuestras raíces antes de la llegada de los españoles. Pero para hablar del sentimiento de identidad belemita, le voy a dar el pase a mi amigo don Pascual Arroyo. Muy buenos días, compañeros, y muy buenos días para todos los belemitas. Le agradezco mucho a la Comisión de Cultura de la Municipalidad de Belén y también a mi amigo Alex Delgado por haberme invitado a participar de estas charlas. Se me ha pedido que les cuente un poco de la identidad del belemita. La identidad es algo propio que todos tenemos, pero también lo tienen los pueblos. Belén es un pueblo que se ha identificado desde sus inicios por tener su propia identidad. Ha sido un pueblo trabajador, sobre todo muy organizado, donde los vecinos siempre han trabajado unidos, han luchado desde un principio por conseguir de Belén un pueblo siempre en progreso. Recuerdo de lo que me contaba mi papá, del tiempo de los abuelos, de cómo Belén, siendo inicialmente un pueblo agrícola, era un cafetal, para llamarlo de alguna forma, y algunas partes de su territorio dedicadas a la agricultura. Desde entonces la gente ha trabajado siempre muy unida, siempre en busca de lo mejor para el pueblo. Cuando yo era chiquillo, vivimos un tiempo en la ribera de Belén, y recuerdo que mi papá, junto con mis hermanos, nos llevó varias veces a abrir las zanjas donde se construyó luego la primera ermita de la ribera. Eso se hizo principalmente con la ayuda de toda la comunidad, porque todo el pueblo se integraba y así lo hacían con los vecinos. Cuando iban a hacer su casa, los vecinos le ayudaban. Es parte de la idiosincrasia de este pueblo. Y así es como Belén ha crecido, así es como ha logrado grandes cosas bonitas, tanto en el campo de la cultura como en el campo del deporte. En la parte religiosa, Belén se ha distinguido siempre desde que esto empezó a ser un pueblo. Con el paso del tiempo, como ustedes se dan cuenta, se ha convertido ya en un cantón próspero, lleno de mucha industria, pero siempre sigue siendo un pueblo muy unido, donde cada belemita demuestra su identidad, y el belemita tiene una gran ventaja, que ama mucho a su pueblo. Es un belemita que siempre ha trabajado por su comunidad, por sus vecinos,
y ha logrado lo que hoy tenemos. El Belén de hoy se debe precisamente a eso, a la identidad del belemita, a la unión del belemita, al trabajo en conjunto. Sería quitar mucho tiempo porque hablar de la identidad belemita, del progreso del pueblo, pues nos llevaría mucho tiempo y lógicamente el tiempo es lo más limitado. Pero sin duda Belén es uno de los pueblos que en este momento es ejemplo de este país. Recuerdo que cuando yo estuve en la municipalidad venían de otros pueblos como de Grecia, de Escazú, de Santana, para conocer cuál era el secreto del belemita, de que había logrado muchas cosas con su propio esfuerzo, con sus propias manos. Lógicamente, como les dije antes, el tiempo es nuestro peor enemigo y creo que con esta pincelada que les hemos dado, de alguna manera recordamos esa identidad del ser belemita. Así es que viva Belén y lógicamente vive el centenario del que pronto estamos a celebrarlo. Muchísimas gracias. De acuerdo a las palabras de don Pascual, los belemitas son trabajo, los belemitas son progreso. Y así lo dijeron nuestros próceres en 1907. Belén siempre creciente. En el año 2000 tuve la oportunidad de hacer una pequeña investigación sobre identidad belemita y les voy a brindar mi definición. Un belemita es algo que no le envidia nada a un josefino, se siente superior a un herediano o un alajuelense, es orgulloso de su cantón y no ha salido del pueblo cuando ya desea regresar, porque lo quiere tanto que lo extraña.